Hola, buenas tardes. Perdón por el ligero retraso, los 3 o 4 minutos de cortesía habituales para esperar a los últimos asistentes. Bueno, muchas gracias a todos por acudir a este nuevo webinar de Finanbest, en el que además vamos a tener una serie de invitados de lujo. Antes de entrar en la presentación de Finanbest, y agradeciendo a todos vuestra asistencia, paso antes de nada, pues, como decía, por cortesía, voy a comentar quiénes vamos a estar en este webinar. Por un lado, empezando por el último que debería ser, pero yo soy Asier Uribe Echavarría, director general de Finanbest. Por otro lado, también va a estar por parte de Finanbest Frédéric Dupuy, que le ven ustedes en pantalla, el director de inversiones de Finanbest. Y por otro lado tenemos también a dos invitados de lujo, como decía, Diego Lejabeitia de Lombard Internacional y Pablo Arguindey de Elipse. Con ambas empresas hemos constituido este nuevo producto, que es el que nos ocupa hoy, que es el Unit Link depositado en Luxemburgo, sobre el que lo lanzamos, como hemos comentado, por demanda de muchos de nuestros clientes, y que hemos intentado construir con el mismo modelo de diversificación y de construcción de gestión global de bajos costes que hacemos en todos nuestros productos. En todo caso, voy a hablar muy brevemente para dar paso a los auténticos expertos sobre el Unilink, que son en términos jurídicos Pablo Arguindey, de construcción de producto de seguros, en términos de estructura de distribución y de custodia Lombard, y finalmente Frédéric, de lo que es la construcción de las carteras, que es lo que nos ocupa como siempre en Finanbest. Muy rápidamente presentar quiénes somos. Para los que no nos conozcan, Finanbest somos en primer lugar una agencia de valores, pero por encima de todo una agencia de valores regulada por la CNMV, la número 271 desde el año 2017, desde abril del 2017, pero en cualquier caso somos una entidad financiera de nueva generación. ¿Qué quiere decir esto? Una entidad construida para el mundo digital y bajo los principios de transparencia, digitalización, comparabilidad, que son los que definen las entidades de este nuevo entorno. Creemos, como decía, en la transparencia, los bajos costes, el uso de tecnología y, sobre todo, la arquitectura abierta y la alta calidad en la selección de los productos que ofrecemos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. ¿Qué además que nos distingue? Además de todas estas características, como decía, que son características del entorno digital, por encima de todo somos gestores, expertos financieros, independientes y con accountability. Con accountability me refiero con responsabilidad. Los gestores y los ejecutivos de Finanbest somos además socios de Finanbest, somos socios fundadores como Frédéric, yo mismo y otras tantas personas, y además con responsabilidad con nuestro dinero en Finanbest, pero además con una responsabilidad muy real sobre lo que hacemos. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos productos de inversión diferenciales. Se construyó Finanbest para que los inversores españoles tuvieran acceso a productos de primera categoría. Y eso es digamos, el leitmotiv, la misión de Finanbest fue dar acceso a los inversores españoles a productos de inversión a los cuales antes no tenían acceso o que solo estaban al acceso de los clientes de banca privada. Por tanto, insisto, productos de inversión de primera categoría, puestos de manera sencilla y ofrecidos de manera sencilla con una alta usabilidad para poder invertir y ahorrar de una manera como no se podía hacer hasta ahora en España. Hasta ahora los resultados nos han dado la razón y, como saben ustedes, y los que son clientes por lo menos, estamos consiguiendo diferenciarnos en términos de rentabilidad de manera muy importante al resto del mercado. Finalmente, lo más importante, el mercado, las diferentes comparativas nos avalan, los medios de comunicación nos avalan, nos han puesto como ejemplo de innovación, de digitalización y sobre todo de servicio al cliente, y por encima de todo nuestros clientes, las diferentes evaluaciones que hemos tenido y que tenemos y que hacemos constantemente con nuestros clientes nos dan una evaluación de excelente en términos de servicio y en términos de calidad de producto de servicio que contamos.
Sin más, que yo creo que esto es lo más relevante en términos de presentación de Finanbest, que tampoco me quiero ampliar más, paso y le doy la vez a Frédéric Dupuy para ya entrar en temas más técnicos y de inversión. Muchas gracias, Asier, y buenas tardes a todos. Pues yo soy Frédéric Dupuy, socio de Finanbest, cofundador y director de inversiones. Aquí lo que lo que voy a hacer en los próximos minutos es hablaros del producto financiero, ¿no? de cómo gestionamos las carteras y cuáles son las características, digamos, financieras del producto subyacente al Unit Linked. Entonces, en esta diapositiva veis las características comunes a todos nuestros productos. Nosotros tenemos carteras gestionadas, planes de pensiones y ahora ofrecemos Unit Linked. ¿Cuáles son las principales características? Pues lo primero es que tenemos un modelo de gestión híbrido que combina un modelo cuantitativo, algoritmos, matemáticas, estadísticas y probabilidades y pilotado, parametrizado, analizado por un equipo de expertos. También somos el único gestor automatizado que combina la gestión pasiva y la gestión activa. Invertimos, es verdad, principalmente en fondos de gestión pasiva, en fondos indexados, pero también pensamos que en algunos mercados específicos, pues es mejor hacerlo a través de un fondo de gestión activa. Y también, obviamente, utilizamos todas las herramientas a nuestra disposición, así que invertimos en fondos de inversión y en ETFs. Otro pilar fundamental de Finanbest, la diversificación global. La diversificación es fundamental por dos razones. La primera es que es la mejor herramienta de control del riesgo. No hay herramienta más eficaz, más barata y más al final sensata que la diversificación. Por eso siempre procuramos invertir lo máximo posible en las inversiones de nuestros clientes. No solo es una buena herramienta de gestión del riesgo muy eficaz, sino que también es una manera de buscar la rentabilidad mucho más allá de las fronteras españolas. No es que invertimos solo en el mercado nacional, ni solo en Europa, invertimos en el mundo entero, en Estados Unidos, en los países emergentes, en China, a donde sea, y no solo a través de acciones, sino que a través también de bonos, ¿no? Así que diversificamos mucho las inversiones. Somos independientes, eso también es algo fundamental, en el sentido de que solo cobramos dinero del cliente y no cobramos nada de parte de las gestoras de los fondos que seleccionamos para nuestras carteras. Si seleccionamos para las carteras el Unit Link o el plan de pensión un fondo o un ETF de Vanguard o de Pictet o de PIMCO, estas gestoras no nos retribuyen nada. Los seleccionamos porque verdaderamente pensamos que en este momento, en este mercado, este fondo es el mejor fondo a nuestra disposición. De tal forma que esta arquitectura abierta nos ofrece un enorme abanico de posibilidades y de oportunidades. Obviamente, eso ya imagino que lo sabéis, en el ADN nuestro está la inquietud por las comisiones muy bajas. Intentamos eliminar todos los costes superfluos, todos los gastos que no aportan valor, y por la propia naturaleza de nuestro negocio muy digital, tenemos nosotros mismos costes muy bajos por la automatización que hemos llevado a cabo, y por eso nuestra propia comisión también es muy baja. Todos estos ahorros de coste representan una rentabilidad adicional directa para la inversión del cliente. Menos costes es más rentabilidad. Y por último, pues destacar que nuestra gestión es dinámica. Es cierto que es una gestión de muy largo plazo, tenemos un modelo muy sólido, por lo cual las posiciones en cartera no varían muy a menudo, no somos gestores de baja frecuencia, pero sí que hay ajustes periódicos, 1, 2, 3 veces al año, cuando detectamos cambios de tendencias significativos en los mercados. Y nosotros nos encargamos de eso. Nos encargamos de ajustar sus inversiones en función de estos cambios y nos encargamos de ajustar la cartera del cliente para que siempre esté en el nivel de riesgo que corresponde a su perfil de riesgo. Muy rápidamente os voy a contar los dos grandes productos que tenemos ahora mismo en Finanbest
que son las carteras Profile, y la cartera verde. Y os lo cuento aquí porque ambos productos se pueden a partir de hoy empaquetar también en el formato Unit Link depositado en Luxemburgo. Es decir, que es el mismo producto, la misma filosofía de inversión, lo único es que la carcasa es distinta. En vez de tener sus inversiones depositadas en una cuenta de valores en España, en el banco Seca Bank, como es el caso de las carteras Profile, el Unit Link lo que hace es empaquetar el mismo producto de inversión bajo el formato de un seguro de ahorro vida en Luxemburgo. Entonces, esos son los productos que nuestros clientes a partir de hoy podrán elegir en formato Unit Link. Las 6 carteras Profile, que son carteras de fondos de inversión para distintos niveles de riesgo. Aquí veis en columna las carteras White, Gray, Blue, Yellow, Orange y Red, de menos riesgo a más riesgo. Esta foto es la composición actual de la cartera, de las 6 carteras. Estas composiciones varían en el tiempo, así que eso es la foto de hoy. Como podéis comprobar, pues se componen de entre 5 y 10 fondos de inversión, de un gran número de gestoras internacionales, de una mezcla de fondos indexados y de fondos de gestión activa. Podéis observar que en el caso de la renta variable solo invertimos en fondos indexados, pero eso no es así en la renta fija, donde en algunos mercados como bonos de países emergentes o bonos high yield preferimos confiar el dinero de nuestros clientes a gestores activos. Y en esta tablita de abajo veis el coste medio de los fondos que componen la cartera. Obviamente, los fondos de Vanguard, de BlackRock, de Pictet tienen su propio coste, además de lo que nosotros vamos a cobrar. Vanguard, Pictet, PIMCO cobran lo suyo, y aquí en estas cifras, lo que llamamos el coste medio o TER, refleja el coste medio de los instrumentos de la cartera. Son costes muy, muy bajos, entre 0,17 y 0,36, de media un 0,30. Esta diapositiva refleja las rentabilidades obtenidas por estas 6 carteras. La primera tabla, arriba a la izquierda, representa la rentabilidad anualizada desde el inicio de las carteras, eso es decir, desde hace 4 años, son rentabilidades netas, y las comparamos con la media de los fondos de gestoras españolas de riesgo comparables. Nosotros pues competimos en 4 categorías. Renta fija mixta euro, donde nuestra cartera ha rentado casi un 2% anual neto contra un 0,1% de media para la categoría. Renta fija mixta internacional, donde nuestra cartera ha rentado un 3,7% neto anual comparado con un 0,7%, es decir, 3 puntos porcentuales más por año. Renta variable mixta internacional, que son los perfiles más equilibrados de renta fija, renta variable, casi 50-50. Tenemos 2 carteras que han rentado un 6 y un 7, cuando la media de los fondos de gestores españoles de esta categoría han rentado un 2. Y 2 carteras de niveles de riesgo más alto, con mucha más inversión en acciones, en renta variable, con rentabilidad de un casi 8 y casi un 10, que compara con un poco menos del 6 para la competencia. A nivel más gráfico, aquí hemos representado la cartera Blue, que es la cartera de riesgo medio, la cartera, digamos, central. Podéis ver como esta rentabilidad añadida anual, pues acumulada durante 4 o 5 años, pues puede representar una rentabilidad adicional al final, pues bastante importante, ¿no? El que hubiera invertido su dinero hace 4 años repartiéndolo en todos los fondos de la categoría en España, aquí de gestoras españolas, hubiera ganado un poco menos de un 10%. Invirtiendo este dinero en la cartera Blue de Fininvest, hubiera ganado más de 25%, casi un 30%. Así que, bueno, obviamente la rentabilidad adicional que podemos generar depende un poco del perfil de riesgo, depende también de las circunstancias de mercado, pero de media desde el principio, este alfa, como lo llaman algunos gestores, pues está en el 3,3. 3,3 es la rentabilidad anual neta que le sacamos por encima de la media del mercado.
Entonces, esas 6 primeras carteras que os conté son las carteras perfiladas de bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo y que podéis a partir de hoy empaquetar en formato Unit Link. Existe una 7ª cartera que hemos lanzado hace un poco menos de un año, que es la cartera Green ISR, que es una cartera de inversión socialmente responsable. Es una cartera casi 70-30 en lo que concierne la repartición renta variable y renta fija. Es equivalente a la cartera Yellow entre los Profile. Sí, es un riesgo medio alto para plazos de inversión de más de 6 años, digamos, que invierte en 3 tipos de estrategias ISR. Invierte en bonos verdes, ¿vale? Eso para los mercados de renta fija, empresas que emiten bonos para financiar proyectos verdes, ¿vale? Es decir, que el dinero que se capta a través de esas emisiones de bonos se dedican exclusivamente a proyectos socialmente responsables. Luego invierte esta cartera un 40% en estrategias de integración ASG, que es una manera de integrar en la selección de acciones y la selección de bonos no solo criterios financieros, los tradicionales, pero sino también criterios ambientales, sociales o de gobierno corporativo. Eso tiene 2 ventajas. La primera, un mejor control del riesgo, porque sabemos cómo el riesgo reputacional puede dañar mucho a una empresa y al valor en bolsa de una empresa. Así que es un filtro bastante sano a nivel de gestión del riesgo. Y también es un filtro interesante para detectar oportunidades de negocio. Hay bastante negocio que se está haciendo en este ámbito y este filtro pues es una herramienta añadida para el gestor del fondo, pues detectar empresas interesantes. Por fin, casi la mitad del fondo, de la cartera, digo, está invertida en fondos de impacto o temáticos. Fondos que directamente, exclusivamente, van a invertir su dinero en acciones o bonos de empresas del sector, por ejemplo, de energía renovable o de soluciones de adaptación al cambio climático o de detección y análisis de contaminación del agua o del aire, o que directamente tiene un negocio cuyo impacto neto es positivo en términos de cambio climático o medioambiental. La cartera pues se compone de 10 fondos. Actualmente estas son las gestoras seleccionadas. Hace muy poco una nueva regulación europea SFDR de transparencia a nivel de comunicación financiera en este ámbito nos permite destacar que 8 de los 10 fondos son de los más verdes, son los llamados artículo 9. 86% del patrimonio de la cartera estará invertido en fondos artículo 9, los más verdes, 14% en fondos llamados artículo 8, que son los que apenas integran las consideraciones ASG, pero sin que sea el propósito principal de la inversión, y ningún fondo tradicional, ¿no? Que no respecte a estas limitaciones. La rentabilidad de esta cartera está siendo muy buena. En lo que va de año 2021 ha dado casi un 6% al cierre del mes de abril y desde el inicio, hace un poco menos de un año, ha rentado casi un 17% neto. Si logro pasar las diapositivas, aquí. Opa. Entonces, esos productos existen ya en formato de carteras de fondo de inversión y hemos decidido empaquetarlos también en el formato Unit Link, que es un seguro de ahorro vida, que estará gestionado por nosotros de la manera que os conté. Para acceder a esos productos, la inversión mínima es de 250.000 euros. Sus ventajas, que os van a explicar más en detalle Pablo y Diego, más allá de tener su inversión depositada en Luxemburgo, tienen algunas características de planificación fiscal y sucesoria bastante interesantes. Y como os dijo ayer, nuestros 2 partners en este negocio son Lombard International Assurance, que es la compañía de seguro, y Quintet Banca Privada, que es el banco donde estarán depositados los activos. Antes de dar la palabra a Diego, una
diapositiva para contaros los costes de estos productos. Como os dije, bajos costes y la supresión, la eliminación de gastos superfluos está en nuestro ADN. Así que podéis comprobar que el coste total de este tipo de producto será muy competitivo. Finambés cobrará un 0,4 máximo, puede ser menos en función del patrimonio. El Banco Quintet cobrará 0,05 por la custodia. Los fondos que componen la cartera pues tendrán el coste que os conté en la diapositiva precedente, que ronda un 0,3 para las carteras Profile y un 0,7 para la cartera Green. Y en esta tabla podéis ver el coste de intermediación y de la compañía de seguro, pues que será decreciente en función del volumen invertido, partiendo de un 0,5 como mucho y bajando para mayores inversiones. A partir de aquí os dejo con Diego de Lombard International Assurance, que os contará un poco más en detalle la propia naturaleza de qué es un Unit Link. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Asier y Frederic por la introducción. Bueno, aunque pone en el cartel Pablo Arguindey, soy Diego Lejabeitia, soy agente exclusivo de Lombard International Assurance en España. Y bueno, debido a problemas técnicos, pues Pablo amablemente me ha cedido su ordenador desde que estoy hablando antes que él. Bueno, mi presencia en el webinar es en representación de Lombard International Assurance. Yo soy agente desde el año 2014 y de alguna forma lo que me han pedido es que os presentara pues quién es Lombard y las ventajas de Luxemburgo, del Estado luxemburgués como jurisdicción. Entonces, muy brevemente os haré esta introducción. Pasamos la diapositiva, por favor. Lombard es una empresa líder en todo el mundo en estructuración patrimonial a través de seguros de vida, seguros de inversión. Somos una compañía que somos monoproducto, nos dedicamos únicamente a un único producto, que es ese Unit Link luxemburgués. Lo que pasa es que con la variante de que nosotros adaptamos el producto a cada país, a la regulación, a la fiscalidad, a la situación de cada país y, por lo tanto, aunque sea un único producto, realmente, pues en este caso son 26, porque en cada país tiene sus regulaciones, tiene sus requisitos para cumplir un poco con la legalidad. Entonces, bueno, podéis ver que fundamentalmente somos una empresa originalmente europea, tenemos mucha presencia en Europa, pero también en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica y, bueno, estamos en los 5 continentes, en aquellos mercados donde pues, se va desarrollando de alguna forma esta industria. Y luego también trabajamos con residentes en el resto del mundo que realmente pues, van a moverse a esos países o que tienen necesidades específicas y se pueden ajustar a las leyes de esos países. Pasamos, por favor. A grandes rasgos y grandes números, Lombard es una aseguradora en la que tenemos 47.300 millones bajo gestión, es decir, 47.300 millones de clientes que confían en nosotros para estructurar su patrimonio a través de un seguro de vida. Nosotros trabajamos en arquitectura abierta, que lo comentaba antes también Frederic. Es decir, nosotros no gestionamos ni custodiamos, nosotros nos apoyamos en partners. Entonces, nosotros trabajamos con más de 200 bancos en todo el mundo y con más de 1.200 gestores. Es decir, nosotros lo que proveemos es de la estructura y de la estructuración patrimonial del cliente, pero luego el cliente tiene la potestad un poco de elegir dónde quiere custodiar ese patrimonio y quién quiere que se lo gestione. Como os decía antes, estamos en más de 25 mercados. Es una compañía que tiene más de 25 años. En concreto, en España, estamos desde el año 2002, con lo cual es un mercado que conocemos muy bien, que tenemos ya mucha experiencia, mucha jurisprudencia, muchas opiniones legales de abogados. Es un mercado muy desarrollado y uno de los principales para Lombard, aunque luego veremos que el peso relativo es pequeño comparado con otros mercados. Y bueno, a nivel compañía, pues somos una compañía que quizá en empleados somos pequeña, porque son 500 empleados, pero como os decía, pues en gestión patrimonial, pues muy grande, ¿no? O sea, no tenemos muchísimos clientes, pero tenemos clientes muy importantes. Entonces, somos expertos en hacer
algo muy personalizado al cliente y dependiendo un poco de su necesidad. Y aquí también en cada mercado pues hay más desarrollo del producto y el producto está más masificado o es más exclusivo. Nuestra expertise y nuestra diferencia respecto a otros competidores, ¿por qué somos el líder? Bueno, porque tenemos 60 expertos en sustitución patrimonial, lo cual es mucho teniendo en cuenta que estamos en 26 mercados, o sea, tenemos más de 2 personas por mercado. Y luego nos apoyamos en despachos de abogados líderes en cada país, ¿no? Lo que pone la diapositiva, 40 nacionalidades, más de 30 idiomas, o sea, es una compañía muy multinacional desde el punto de vista de que es verdad que al tratar con muchos mercados pues tenemos multitud de nacionalidades y de idiomas. ¿Podemos pasar? Aquí os quería reflejar un poco el ranking de Lombard en los principales mercados. Como veis, somos líder destacado. Pues ahí os ponía la posición. España, Inglaterra, Suecia, Alemania, Finlandia, Noruega, Bélgica, Portugal, Turquía, números 1. Y en otros mercados, pues número 2, número 7. En el caso de Francia, por ejemplo, es que es un mercado súper desarrollado, donde ya el producto no es tanto para banca privada high net worth, sino que está más masificado y hay más volumen en retail. Para que os hagáis una idea un poco del desarrollo del potencial del vehículo en España. En España, aunque es un vehículo que, como os decía, lleva ya más de 20 años, pues en el cuadro en la tarta de la derecha podéis ver que España, que sería el quesito verde, pues pesa muy poco respecto a otros mercados en volumen, ¿no? Porque mercados más desarrollados como Italia, como Francia, donde, por ejemplo, no existe el traspaso, el diferimiento fiscal de fondos, pues el Unit Link es un vehículo muy, muy utilizado por la banca privada. En España también es un vehículo que lo conoce toda la banca privada, pero se usa en ciertos casos para ciertos clientes que buscan pues, una serie de cosas como la planificación patrimonial, planificación sucesoria y un poco de la eficiencia fiscal, ¿no? Entonces, además, estamos en un momento que creemos que tiene un potencial muy alto. ¿Por qué? Porque bueno, pues en España se han producido diferentes cambios legislativos o se están produciendo, donde, por ejemplo, pues el régimen de las SICAPs está siendo bastante atacado y puede ser modificado, con lo cual todo ese volumen de negocio de alguna forma pues puede derivarse hacia vehículos alternativos como podría ser el Unit Link. Con lo cual, en ese sentido, pues estamos muy tranquilos con que nuestro producto es un producto que está muy regulado, lleva estable muchos años y en ese sentido no hay ningún tipo de cambio en el futuro, ¿no? Pasamos. Y por último, únicamente os quería comentar las bondades de Luxemburgo como jurisdicción. Y aquí yo creo que hay varias cosas que son relevantes, ¿no? Lo primero es el triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad lo que significa es la máxima protección al inversor. Protección que en España pues normalmente no estamos habituados, incluso no conocemos. En el caso de Luxemburgo, los contratos de custodia son tripartitos, es decir, por un lado está la aseguradora, por otro lado está el banco depositario y por otro lado firma también el regulador luxemburgués, es decir, el Estado luxemburgués firma esos acuerdos de custodia para asegurarse de que todas las partes van a cumplir la ley luxemburguesa y que los puede supervisar y que tiene poderes absolutos sobre esos activos. ¿Y por qué hace esto? Porque es un Estado que realmente lo que piensa es en la protección de los clientes. Es decir, los clientes que invierten a través de un Unit Link luxemburgués no tienen riesgo de contraparte. Le pase lo que le pase al banco custodio, le pase lo que pase a la aseguradora, y estamos hablando de quiebras, al único que se le puede de alguna forma dar derecho sobre los activos de la póliza del cliente es el cliente. No hay nadie que ninguna reclamación pueda atacar los activos del cliente. Y esto es algo muy relevante porque aquí no estamos hablando de una parte de tu patrimonio, estamos hablando de una parte relevante y de una inversión a largo plazo. Entonces, nadie nos puede garantizar que una entidad financiera, pues de aquí a muchísimos años, cuando estamos pensando en el medio y largo plazo, siga en la misma situación que hoy. Y esto de alguna forma nos aporta una tranquilidad muy, muy, muy sólida respecto a cualquier otro vehículo, ¿no? Aquí es lo que decimos, no hay riesgo de contraparte y no hay ninguna reclamación que pueda hacer que la aseguradora tenga que pagar eso a nadie que no sea el cliente. Esto además es un requisito legal, es decir, el Estado luxemburgués se asegura de que la aseguradora tiene segregado de su balance los activos de los clientes y se asegura que el banco le da poder al Estado luxemburgués para poder de alguna forma intervenir en caso de que vea que eso no está cumpliendo algunas de las normas.
Esto, que suena muy bonito, muy teórico y demás, en el año 2008 quebró todo el sistema financiero islandés, quebraron los tres principales bancos en Islandia, y este sistema que estamos hablando, que bueno, que suena teórico, pues realmente entró en funcionamiento. Es decir, el Estado congela las cuentas de esos bancos y directamente designa quién va a ser el nuevo banco custodio que va a tener sus pólizas. El cliente a lo mejor pierde la operativa una semana, 2 semanas, pero lo que no tiene es ningún riesgo de que sus activos están a salvo de cualquier tipo de contagio. Pasamos, por favor. Y luego, ¿por qué Luxemburgo como país? Bueno, pues Luxemburgo es a veces desconocido. Yo me encuentro clientes que creen que al final pues es un paraíso fiscal, que es una ciudad pequeñita. Luxemburgo es un país que tiene el tamaño, es más grande que la provincia de Vizcaya, tiene pues, 550.000 habitantes, es miembro fundador de la Unión Europea y tiene una estabilidad política y social muy relevante. Estamos hablando de un país AAA en cuanto a deuda, poquísimo endeudado, tiene el Producto Interior Bruto más alto de todo el mundo y sobre todo, lo que comentábamos antes, tiene una administración, un gobierno que es súper eficaz y que está orientado a hacer negocios y a que al país le vaya bien, y el país principalmente se dedica al mundo financiero. Con lo cual eso nos dota de una seguridad jurídica y de una tranquilidad respecto a que las leyes no van a estar cambiando y que no van a estar cambiando de criterio dependiendo de los partidos. En Luxemburgo hay 2 partidos políticos que son los 2 centros, por así decirlo. Es decir, cuando gobierna uno, gobierna otro, es muy similar. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la ley de seguro en Luxemburgo no ha cambiado en los últimos 40 años. Con lo cual, todo esto es algo que nos dota de una tranquilidad de estar en un país pues eso, que está armonizado, que todo es transparente. Para que os hagáis una idea también, como os ponía en la diapositiva, pues por ejemplo, en depositaría de fondos de inversión es el segundo centro financiero mundial después de Estados Unidos, con todo lo que significa Estados Unidos, ¿no? Pero además de aparte de Estados Unidos, Luxemburgo sería el siguiente país donde más fondos en volumen hay depositados. Y todo esto, en conclusión, lo que nos da es máxima seguridad, por lo que comentábamos del triángulo de seguridad, por el país en el que estamos, o sea, las características del propio país y las características del propio producto. Máxima transparencia, porque la aseguradora, lógicamente, a través del representante fiscal que tiene en España, lo que hace es reportar de toda la actividad que lleva a cabo con clientes españoles a través de un modelo que se llama el 189 y demás, pero bueno, también hay intercambio automático de información, es decir, todo es transparente desde un punto de vista de autoridades fiscales españolas y demás. Y por último, máxima sencillez, porque casi todos los clientes que nos encontramos, pues muchas veces el freno a tener el dinero fuera de España es por un problema de reporting. Es decir, tenemos un modelo que es el modelo 720, que es una especie de amenaza a todo aquel que tenga el dinero fuera, donde el Estado pues, te puede llegar a sancionar hasta 5.000 euros por dato erróneo. Esto, pues, de alguna forma te incentiva, ¿no? a no tener tu dinero en otro país y además te supone un coste de asesores porque es un modelo complicado y porque al final hay mucha gente, pues eso, que es comprensible que tiene ese freno. Nosotros, como ya reportamos a través del modelo 189 esa información a la Hacienda Española, el cliente no sufre esas molestias y no tiene que estar haciendo un reporting del 720. Con lo cual, además de esa transparencia y esa seguridad, para el cliente no es complicado. Es lo mismo que si tuviera su dinero depositado en una cuenta española desde ese punto de vista. No hay ninguna necesidad de reporting adicional. Y bueno, yo creo que era esto un poco el resumen de lo que os venía a contar. Lo que sí quedo a vuestra disposición es de responder al final de la sesión las dudas que os pueda plantear sobre estos temas o sobre cualquier otro. Os paso la palabra a Pablo Arguindey y encantado de responderos al final. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer a Asier, a Fred y a Finanbest el haberme invitado a esta conferencia. Bueno, a Diego ya le conozco del pasado. La verdad es que, bueno, lo primero de decir que da gusto, sobre todo tener una compañía como Finanbest
de gestión donde realmente las rentabilidades que se están consiguiendo están muy por encima del benchmark y de otros competidores, ¿no? Y que realmente lo que están buscando es un objetivo de rentabilidad neta para el cliente importante. Esto lo digo, no, aparte de que esté en sus oficinas, es porque realmente la parte de la póliza adquiere mucho más interés. Realmente es algo que, bueno, le da más importancia y ahora lo veremos. Mi nombre es Pablo Arguindey, yo soy el representante del IPSE, soy el socio fundador y hemos llegado a un acuerdo con Finanbest para que ellos bueno, pues puedan llegar a todos sus clientes de una forma directa, muy regulada y que bueno, se puedan sentar y desde un punto de vista completamente eficiente puedan hacer toda la parte de la documentación, etcétera, y por supuesto tanto el IPSE como yo pues vamos a estar siempre acompañando en todo este camino porque ya veréis que estas pólizas pueden ser percibidas desde un punto de vista sencillo si las comparamos con las españolas, pero tienen un carácter que se puede llegar a complicar muchísimo dependiendo de los intereses de los clientes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, lo que he hecho ha sido hacer un gráfico donde podéis ver un poco lo que es la estructura de la propia póliza. Por un lado, están los inversores, en este caso y en todas las pólizas de seguro es el tomador, invierte, vamos a poner, por ejemplo, 1 millón de euros, ahí veis la figura de mediador, que ahí colabora Finanbest con el IPSE, y luego ese dinero pasa a la póliza, ¿no? Que está dentro del contrato de Lombard International Assurance y por un lado está el gestor financiero, que en este caso es Finanbest, y luego la custodia en Quintet de Luxemburgo, ¿vale? Aquí, como veis, ya lo ha explicado Fred perfectamente, ha entrado en las rentabilidades, bueno, pues tenéis todos los tipos o estrategias que tiene Finanbest, incluida la ISR, y estas estrategias, si no se hacen a través de la póliza, pues se hace normalmente a través de fondos de inversión y fondos indexados, según han explicado antes, ¿no? Y luego ya con fondos de pensiones, pues hay veces que, dependiendo de la situación de mercado, se invierte en ETFs, que como saben ustedes es un vehículo donde no permite el traspaso fiscal. Bueno, pues hay algunos ETFs que bueno, pues por la situación de mercado pueden llegar a ser más interesantes que un fondo. Por un lado tenéis, volviendo un poco a la estructura, por un lado tenéis el tomador del seguro, tenéis la propia póliza, las partes, vamos a decir, que actúan dentro de la póliza y luego los asegurados y los beneficiarios, ¿vale? En esto no hay mucha diferencia con una aseguradora española, pero la diferencia entre las aseguradoras luxemburguesas y españolas, algo que no ha comentado Diego porque no era de su parte, yo cuando pasé a la parte independiente, lo primero que hice fue acercarme a las aseguradoras españolas para ver si podía conseguir hacer lo mismo que se puede hacer en Luxemburgo. Bueno, pues estuve, no voy a decir los nombres porque no está bien, pero fui pasando entre 5 y 6 aseguradoras de mucho nombre para conseguir hacer un contrato tan a medida como lo puede hacer Lombard, otras aseguradoras, y me fue imposible. O sea, no hay ninguna aseguradora que pueda llegar a un contrato con Finanbest, que tenga todo hecho a medida, que tenga un custodio en Luxemburgo, que haga una serie de cláusulas incluyendo pagos parciales. Bueno, al final lo que tenemos aquí es una estructura muy completa, luego entraremos un poco en algunos detalles, muy completa, que se puede asimilar por un lado de inversión a una SICAV, que como saben ustedes es a partir de 2,4 millones de euros, y a un trust que en España no existe. O sea, no tiene legislación y no tiene fiscalidad, por lo cual sería un desastre desde un punto de vista legal. Entonces, lo que ha hecho Finanbest desde un punto de vista de mercado, dice, oye, mis clientes me están demandando ir a Luxemburgo, mis clientes tienen unos patrimonios ya cada vez más elevados, quieren proteger ese patrimonio y les gusta mi modelo de gestión porque va a todos los índices y además tengo unos costes bajos. Miro en el mercado y, bueno, pues vio que la compañía que más se adaptaba a ellos por tecnología, por seguridad, por experiencia, por tamaño, por muchos motivos, era Lombard. Y luego, dentro de la parte de intermediación, lo que buscó con el IPSE y conmigo fue crear la opción más dinámica y más cómoda para los clientes, ¿vale? Y luego, volviendo otra vez al gráfico, bueno, pues vemos un poco las posibles salidas. Por un lado tienes al tomador, las figuras aseguradas,
las personas aseguradas, y luego los beneficiarios, que puede ser el mismo tomador, beneficiarios en supervivencia, porque son pólizas mixtas, y beneficiarios en fallecimiento. Bueno, pues estas salidas pueden llegar a tener una complejidad, vamos a decir, que pueden hacer un traje a medida a los clientes y tienen una fiscalidad determinada dependiendo de la situación y de la residencia de ambas partes. Vamos a decir, del tomador, los beneficiarios, si es en caso del fallecimiento del asegurado, si es en caso de supervivencia del asegurado. Bueno, lo que hacemos al final con estas pólizas es, dependiendo de la situación, hacerlo a medida para conseguir lo que el cliente quiere, ¿vale? Y ahora lo que hacemos, si os parece, es pasar a un poco lo que son las ventajas. La más importante es la del diferimiento, que luego la comentaremos, pero hay, como vemos, una serie de bondades que tienen este tipo de pólizas que hacen que, desde un punto de vista de planificación y de gestión de patrimonios, sean realmente imbatibles, ¿no? Es muy importante también comentar que yo creo que Diego no lo ha dicho, pero el mundo del Unit Link en España es muy desconocido. O sea, es muy desconocido principalmente porque los clientes están totalmente bancarizados. O sea, vamos a ver, yo creo que en torno al 75%, 80%, esto seguro que Finanbest lo conoce mejor que yo, está bancarizado. Y a los bancos grandes este tipo de solución a priori, de forma inicial, no les interesa proponerlas porque son unas soluciones que, bueno, pues ellos dejan de tener a lo mejor tanta importancia o tanto control sobre el cliente. Entonces, poco a poco, bueno, pues por la exigencia del mercado y por la demanda, pues es verdad que ya cada vez hay más bancos que entran en este mundo. Bueno, como os decía al principio, las pólizas son como un traje a medida. De manera que tenemos distintas situaciones personales, distintas situaciones fiscales, distintas situaciones geográficas que hacen que, dependiendo de si una persona está en Barcelona, en Madrid, en Vigo o en Oporto, tengan una situación distinta y un objetivo distinto, ¿vale? Y lo que hacemos es, dependiendo de cada situación, eso esperemos que lo veamos pronto, nosotros lo que hacemos es una propuesta a medida para cada cliente. Y vamos a pasar punto por punto sobre lo que son las ventajas más claras. La primera, que yo creo que es la más, vamos a decir, la más de seguro, la más auténtica, es la de planificación patrimonial. ¿Por qué? Porque tenemos un contrato, una ley del contrato de seguro de 1980 que nos da unas pautas, nos permite hacer ciertas cosas y en algunos casos nos obliga, o al tomador o a la aseguradora les obliga a hacer ciertas cosas. De manera que un tomador, cuando se sienta con el mediador y con la aseguradora, puede decirle prácticamente que hagan con el dinero lo que él quiera durante su vida e incluso después de haber fallecido. ¿Y qué consigue con esto? Al final, bueno, pues lo que consigue es hacer unos pagos imaginemos, por ejemplo, que tenemos unos pagos a unos hijos y los quiere hacer pues cuando tengan 25 años para que no se gasten el dinero en caso de que fallezca antes de los 18 el tomador. O quiere hacer pagos fraccionados a partir de esos 25 años. Bueno, pues todo esto se puede hacer totalmente a medida, ¿vale? El segundo punto es la seguridad. La seguridad yo creo que es muy importante. Diego de Lombard ha entrado ya en los detalles, o sea que no quiero repetir un poco lo que ha estado comentando Diego, pero desde luego si estamos hablando de pólizas que pueden durar no una vida, sino a lo mejor 2 o 3 vidas, incluso generaciones, lo que estamos buscando es posiblemente la jurisdicción y el sistema más seguro que existe para que el tracto de estas inversiones se mantenga durante la vida, incluso el fallecimiento de los tomadores. O sea que la seguridad es crítica. Luego el tema de la movilidad internacional. Bueno, yo creo que vosotros cada vez más vemos que hay bueno, pues clientes o situaciones que hacen que nos movamos. Yo recientemente he tenido varios casos de clientes que han venido de Venezuela a España, que es bastante habitual. Se compran, normalmente van a la provincia de Madrid, se compran un piso en el centro, tienen un patrimonio elevado, pero tienen a los hijos a lo mejor en Venezuela, en Estados Unidos,
en otros países y si fuese de interés de ellos, pues a lo mejor quieren volverse pues a otro país o irse a Italia o a Portugal por los motivos que sean. Bueno, pues la diferencia a lo mejor entre una cartera de fondos o una cartera de acciones y otros activos y una póliza Unit Link es que dentro de esa posibilidad de moverse de un país a otro no le aplica el exit tax, que es el impuesto de salida que haría tributar, dependiendo del caso y dependiendo del tiempo que esté en el otro país, bueno, pues hasta el total de las ganancias no generadas que le harían generar en un momento de cambio de residencia. Bueno, pues eso es algo que es verdad que no es común, pero en muchos casos sucede y es un valor añadido clarísimo, ¿vale? O sea que eso es, en el caso de movilidad de clientes, también he tenido un cliente hace poco, un socio de una gran auditora, una Big Four, que se ha ido a Portugal. Bueno, pues en ese caso exactamente igual. Es un vehículo que sirve, o las cláusulas o la ley, la normativa en España sirve, luego te cambias de residencia a otro país, como puede ser el caso de Portugal, y esas mismas cláusulas ya son válidas en Portugal, o si te vas a otro país, lo que hace la aseguradora es, con esos 60 especialistas que ha comentado Diego antes, pues lo que hacen es, adaptar esas cláusulas al país de destino y se puede cambiar de residencia tanto él como los beneficiarios y se puede analizar esa situación. ¿Me puedes pasar, por favor? Bueno, al inicio, no lo he comentado mucho porque sabía que venía este punto. Al inicio, dentro de ese gráfico donde vienen las estrategias de Finanbest, lo que sí que es importante y que os decía desde el inicio es que cuando la rentabilidad es alta y cuando el gestor, aparte de fondos, va a invertir en ETFs y otros activos que no consiguen el diferimiento, lo que consigues es acumular esas ganancias dentro de la póliza. De manera que se va acumulando y por un artículo específico del IRPF, que es el 14.2H, pues no hay tributación interna. Se cambian los fondos, los ETFs y el gestor, en este caso además no tiene limitaciones del 10% como podría tener una SICAV española o luxemburguesa. Entonces, bueno, pues tiene cierta libertad y no tiene que estar pensando en lo que piensan los gestores de las SICAVs. Planificación fiscal. La verdad es que, tenemos 17 comunidades autónomas, 17 fiscalidades. Como habéis visto recientemente, la campaña de la Comunidad Autónoma de Madrid ha sido bajar impuestos. En el caso de Cataluña, pues están subiendo. En el caso de Valencia también vienen subiendo. Bueno, tenemos fiscalidades de muchos tipos y dependiendo de los gobiernos, además, van subiendo o van bajando. Ahora, en el caso de Andalucía eran muy elevados y ahora, pues, pasó al gobierno a la derecha y los impuestos han ido bajando. Bueno, pues todo esto al final lo que nos genera a nosotros es bastante, en algunos casos, hasta ansiedad, porque no sabemos qué fiscalidad vamos a tener dentro de 4 años, ¿no? Entonces, estas pólizas lo que te permiten, desde un punto de vista fiscal, es decir, oye, no sé lo que va a pasar, pero según vayan pasando las cosas, yo lo que puedo hacer es por lo menos ir adaptando las condiciones de la póliza a que a lo mejor me paguen más adelante, me paguen, antes no, lógicamente, pero que a mis hijos les paguen en un momento o en otro, ¿no? Entonces, todo eso, realmente en una webinar como esta, necesitaríamos a lo mejor una hora entera para poder poner casos distintos. Es muy importante ver cada caso, ¿vale? Porque cada caso es más interesante o menos interesante dependiendo de la situación de cada uno y su residencia. Y los puntos de conexión entre el tomador si fallece en una comunidad autónoma y el beneficiario si reside en una comunidad autónoma distinta. Entonces, todo eso lo que hacemos es ponerlo, vamos a decir, en una coctelera con el conocimiento que ya tenemos y sobre todo la experiencia y dar una propuesta que realmente sea de valor añadido, ¿vale? Y luego, bueno, el modelo de Finanbest lo han comentado perfectamente ellos. Yo creo que el plus del Unit Link, pueden pensar que a lo mejor tiene un coste. Lógicamente, este tipo de estructuras tienen un coste, pero la verdad es que con el modelo de gestión de Finanbest los costes se hacen pequeños en todos los casos, porque la rentabilidad va a ser realmente mucho mejor o estará muy por encima del benchmark o de otros competidores. Si quieres pasar.
Y luego, para terminar, el tema de los costes. Aquí estamos hablando, ya han comentado un poco los costes. Yo muchas veces hago la comparativa de una SICAV española de en torno a los 3 millones, de lo que cuesta constituirla, lo que cuesta la administración simplemente durante 10 años, a lo mejor, que podría ser 10 o 15 años la duración media de una SICAV, y luego el coste de liquidación. Bueno, pues todo eso normalmente equivale a lo que es el coste de administración de la aseguradora. Si a eso le añadimos el coste bajo de Finanbest y el coste bajo del custodio, lo que hacemos es tener un vehículo de inversión muy por encima en cuanto a valores, a fortalezas, muy por encima que una SICAV española y muy por encima en costes, vamos a decir, en costes me refiero a costes reducidos que una luxemburguesa, y conseguimos esa seguridad del vehículo luxemburgués. Por lo cual, al final, tenemos una TER, que lo ha comentado antes Fred, una TER muy reducida, en algunos casos puede estar incluso por debajo del 1%, entre un 1 y un 1,3%, y un vehículo que normalmente para un cliente de a lo mejor de 20 millones o 30 millones, como hemos conocido en el pasado, que estarían pagando un 1,5 o un 2%. De manera que al final la combinación de este vehículo con lo que realmente estamos pagando en esta situación concreta, porque conozco otras situaciones, es realmente reducida. Y luego algo que bueno, en el caso de Finanbest han hablado antes de un 0,4% de sus gastos. Bueno, pues normalmente yo por mi experiencia en bancas privadas, el 0,4 a lo mejor se lo cobran a un cliente de 20 o 30 millones. Estamos hablando de que a lo mejor un cliente de 1 o 2 millones en una banca privada, por un lado o por otro, por gestión o por otros costes que no aparecen, que sí que aparecerían en el TER, pero no aparecen en sus informes, estaríamos hablando de un 0,7, un 0,8% por mi experiencia. Entonces, al final, vamos a decir, la calidad-precio de una estructura realmente compleja y a medida, creo que, bueno, desde luego vale la pena el verlo, ver cómo funciona y cómo se puede adaptar a cada situación. Y luego algo que ha comentado Diego, la sencillez y la rapidez de poner en marcha esto. Comparado con lo que es una SICAV en España o en Luxemburgo, que tenemos que tener un consejo de administración, que tenemos que tener los 100 accionistas, que tenemos que tener un auditor, que tenemos que poner publicaciones, esto es mucho más sencillo. Esto es una póliza, hay un tomador, hay una estructura, unos beneficiarios, un gestor, está todo hecho a medida y podemos tardar, dependiendo de la complejidad, entre 10 y 20 días, y estamos hablando de un caso a lo mejor pues que a lo mejor viene del extranjero, es más complicado, pues a lo mejor podríamos hablar de 25 o 30 días porque hay que hacer un análisis de compliance, pero vamos, que no es lo habitual. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, comparativamente con otras opciones, la verdad es que las pólizas vamos a decir que tienen una sencillez y vamos a decir, un enfoque para el cliente final mucho más sencillo y mucho más rápido que otros vehículos de inversión. Y nada más, yo dejo la palabra a Asier, ha sido un placer y espero que nos veamos en persona, que sería también una muy buena noticia. Perfecto. Perfecto, entiendo que se me ve. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido terriblemente interesante tanto la explicación de Pablo como de Diego. Nos gusta ser muy puntuales, siempre ser muy precisos, muy exactos en todo lo que hacemos, y la verdad es que nos hemos ido de hora. Estamos ya a las 7, son las 7 menos 4 minutos, no queríamos alargarlo a más tiempo, por tanto, simplemente agradecer otra vez a Pablo y a Diego por su muy interesante presentación y ponernos a su disposición en Finanbest, que seguro los que sean ya clientes evidentemente ya lo conocen, y a los que no, pues en el 91 428 73 93 o en teayudamos@finanbest.com. El correo es genérico, pero el teléfono pueden preguntar por Frederic, por mí mismo, por David Romano, que es
otro gestor o les pone, que son las personas que estamos más involucradas en este producto. Bueno, pues hay alguna pregunta que nos han hecho algunos de ustedes. Creo que sería interesante, sin ninguno, atenderlas en persona. Para este producto, es un producto un poco más especial que las carteras, en términos sobre todo de volumen de entrada, 250.000 euros, pues creemos que lo interesante es reunirse, sin compromiso, por supuesto. Podemos hacer una llamada previa, pero lo interesante probablemente sea reunirse y entenderlo mejor y entender todos sus detalles y todas sus ventajas y todas sus características, y por tanto nos ponemos a su completa disposición para organizar esas reuniones en su caso, o previa, insisto, de reunión presencial o una vídeo, y responder esas preguntas que algunos de ustedes nos han hecho de manera general, pero que ya nos hemos quedado fuera de plazo. Insistiendo, agradeciendo mucho su asistencia, nos despedimos y esperamos verles pues en el próximo webinar que tengamos en su momento. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y adiós.